Bueno, tal como lo habíamos anticipado, hoy vamos a estar con nuestro espacio de búsqueda, que es un espacio en el que hacemos nuestro pequeño y humilde aporte para que llegue a un final feliz toda aquella búsqueda de las miles de personas que en nuestro país están buscando, están rastreando sus orígenes biológicos. Lo que hacemos ahora es hacernos una pequeña escapadita a la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Olavarría, donde a esta hora la temperatura es de 4 grados, el cielo está despejado, 78% la humedad, y nos encontramos con nuestro querido amigo Sergio Herrera. ¿Cómo está, Sergio? Buenas noches. Marcelo, muy buenas noches, un placer nuevamente poder reencontrarnos en otro programa de búsquedas. Muy contentos, Bueno, ¿cómo está todo bien? todo en orden por suerte, Bueno, gracias a Dios. bueno, me alegro mucho. Bueno, Sergio, contanos, ¿con quién vamos a estar charlando hoy y de quién vamos a conocer, por supuesto, su historia? Exactamente, mira, vamos a trasladarnos a Capital Federal, a la zona en este momento la zona de Balvanera, cerca de Once, y vamos a estar hablando con Mónica Andrea Schneidman, eh, que esta buscadora tiene en común con otros buscadores un denominador común que es una partera. Ya ella nos va a explicar cómo Ujú. es esta cuestión, que ha sido en su búsqueda de Mónica, se ha encontrado con otros buscadores que también tienen una historia similar a la de ella, en la que está involucrada esta partera que ella nos lo va a decir. Así que, ¿qué te parece si le damos entrada a Mónica y que nos cuente ella su historia? ¿Cómo no? Muy buenas noches, Mónica. Un gusto grande poder charlar con usted. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Igualmente un gusto para mí y de parte de ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un verdadero placer poder brindar este espacio que es de nuestro amigo Sergio, para que todas las personas que están buscando sus orígenes biológicos tengan un canal de comunicación. Gracias por el No, espacio. por favor. Sí. Eh, Sergio. Sí, sí, Mónica, hablábamos en el comienzo de que teníamos un denominador común es una partera, pero antes de llegar a ella, contanos por favor en dónde y cuándo naciste. Bien. Bueno, nací en Capital Federal. En mi certificado de nacimiento figura que nací en la calle Jufré 140, en el barrio de Villa Crespo. Y que me figuraba una partera que se llama Francisca Ofelia Pintos Lemos, y que bueno, esa dirección era la casa particular y consultorio de la partera, era un edificio de departamentos. Decinos, ¿quiénes eran tus padres de crianza, Mónica? Mis padres de crianza eran Jaime Schneidman y Paulina Stiefelberg. Ellos eran personas que tuvieron muchos años buscando un bebé y no pudieron, como 13 años, y querían ser padres de la colectividad judía. Y bueno, llegaron por medio de una vecina de mis tíos llamada Coca Lambrini en contacto con esta partera. De esta manera me consiguen. ¿Quién era la enfermera que fue la conexión? Coca, en realidad le decían, pero su nombre era Eugenia Balba de Lambrini, ¿sí? Es Ajá. una señora que era enfermera y, bueno, trabajaba dentro del consultorio de esta partera, además de ser vecina de mis tíos. En la calle Warnes 333 vivía, en el barrio también de Villa Crespo, de Capital Federal. Es decir, tus tíos fueron en realidad a través de esta persona los Exacto. contactos que se acercaron a tu familia de crianza. Eh, Exacto. ¿Cómo es que llega esta información y cuándo llegan a tus padres de crianza? Ellos sabían, mis tíos, que esta señora vecina conseguía bebés. De la Ujú. manera no se sabe.
Sí, sí. Pero sí sabían eso, bueno, por eso mis padres querían un bebé y llegaron por medio de esta partera, ¿sí? Cuando se entera que hay una nena para entregar, durante altas horas de la noche, del día 2 de febrero de 1967, mis tíos son los que me van a buscar no sé dónde. No creo que sea en la calle Jufré 140, hay una versión en el interior que puede haber sido que me trajeron de la provincia de Córdoba o de alguna provincia. No se acordaba muy bien esta señora. Pero bueno, Em, tus, tus tíos, que fueron los que tuvieron el contacto con la enfermera y con la partera, ¿tuvieron contacto con con tu familia biológica, con tu mamá o no, alguien? no, nada, nada. No llegaron a tener ningún contacto. No fueron ellos que los fueron a buscar, al ser mis tíos, pero tampoco, creo que ni preguntaron. Al menos mi Ajá. tío decía que de eso no se habla cuando se le preguntó de dónde me fueron a buscar. Digamos, un secreto familiar como de costumbre, que es normal en esto, y algunos de los miembros de tu familia, tanto de tu padre, de tus tíos, eh, que sabían de tu existencia de adoptada, por así decir. Toda la familia lo sabía. Es más así que mi mamá cuando no simuló embarazo en este caso, sino que de un día para el otro toda la familia sabía Apareciste. que la tía Paulina trajo una nena y fueron todos a verme. Sí. Nadie sabía, a todos le... ¿Crees que todavía puede haber algún miembro de la familia que pudiera saber la verdad? De... Y lo pregunté, hermanos de mi mamá, sobrinos de mi papá y de mi mamá, pero todos sabían lo mismo que les contaron ellos, ¿no? Lo que les contó la partera, que podía haber sido una mujer muy jovencita, que trabajaba en el servicio doméstico, que vino del interior del país, pero nada más que eso. Eh, en verdad, conociendo un poco el relato de esta partera, a todos les decía lo mismo, o sea que en verdad no sabemos de dónde sacaban a tantos bebés. Exacto. Eh, ¿A qué edad te enterás que sos adoptada? Seguramente, bueno, la palabra sería otra, pero bueno, vos te enterás que sos adoptada, ¿a qué edad? A los 6 años mis padres me los tienen que decir por recomendación de una partera, perdón, de una psicóloga, porque yo todavía tenía un problema que era que me hacía pis en cualquier Sí. lado, y en los dibujos, por los tratamientos que me llevaron a hacer, yo demostraba que algo sabía, y es así que me lo dicen mis papás, a los 6 años, fue eso, muy chica. A veces no sé si es bueno saberlo de grande o saberlo de chico. Sí, depende cómo se vaya tomando y cómo Sí, lo vas transitando vos y la afectación que particularmente creería que es mejor saberlo de temprano, ¿no? Y no de mayor, pero bueno, como le toca a uno, es totalmente diferente al resto. totalmente. Eh, ¿cuán- ¿Cómo fue la relación con tus padres de crianza, Mónica? Bien, mis papás, la verdad que me criaron con mucho amor, con mucha sobreprotección, como papás grandes y Claro, mamá protectora. Sí, sí, ellos me criaron con mucho amor. En ese sentido, se murieron jóvenes, a los 53 años ambos, y siempre digo, o no sé, si alguna vez una madre me abandonó de bebé y encima los padres de crianza me duraron poco. Tuve pocos años de mi vida padres. Eh, es por eso que bueno, en una charla anterior que habíamos tenido, vos decías que te sentías abandonada, como que tuviste muy poco tiempo de padres, en realidad, más allá de tu historia, ¿no? Exactamente, es eso y además, bueno, el saber a los 6 años eh, que sos, en ese momento era la palabra adoptada, hoy aprendí que Sí, significa sí. otra cosa, ¿no? Que es una apropiación, pero eh, siempre sentí como ese abandono, crecí con ese sentimiento. Si bien me criaban con amor, mis padres de crianza, pero a veces esta diferencia de edades hacía algunos berrinches y uno decía, eh, ¿por qué me habrán abandonado? ¿No? Capaz me iba a la puerta de mi casa enojada con mis muñecas y decía, me voy a buscar a mis padres biológicos. Y ese sentimiento de que me abandonaron, porque era parte de lo que se me dijo a los 6 años, creció conmigo siempre. Y después, bueno, mis padres fallecen de crianza, que me quedaron con amor, y también
Es como que se Fallece pierdo. en tu adolescencia, se podría decir, ¿no? Estaba en el secundario, exacto. Mi Ajá. papá cuando estaba en primer año y mi mamá cuando estaba a principios de quinto año del secundario. Sí, eran jóvenes, tenían 53 años. Hoy los pasé yo. Mm. Em, ese transitar de la adolescencia y ya sola, ¿cómo? Porque no tenés hermanos, ¿No? solamente primos y tíos. ¿Cómo fue para vos? ¿Seguías con esa misma, pudiste recuperarte de alguna manera en esto que vos decías del abandono o lo seguís sintiendo? No, y fue cambiando todo esto. Cuando ellos fallecen, la verdad es que como que tuve que surgir, tenía 18 años, estaba en mitad del secundario, de quinto año del secundario, Claro. y hubo que surgir. Eh, pero siempre me acompañó este sentimiento de saber mi verdad, de saber de dónde me aparecí, que por qué me dieron, a quién podría haber sido, tendré hermanos, a qué me parezco, pero uno resurge, ¿no? Es como que a veces te tenés que olvidar de esa parte, porque hay que salir adelante. Sí, sí. Y concretamente, ¿cuándo arrancás la búsqueda fuerte, Y alrededor de Mónica? los 40 años empiezo más a buscar y me animo a tocarle el timbre a esta señora Coca Lambrini para que me cuente un poco. Si bien me había encontrado con la calle Jufré, que era un edificio de departamentos, quería buscar a la partera, por eso tuve que tocarle el timbre a ella, y ella lo que me dijo era que es una mujer que traía muchas chicas del interior y que iba a ser muy difícil que yo pueda saber cuál era puntualmente mi madre biológica. Pasaron los años, aparecieron estos portales donde uno podía publicar su historia en internet y eran tipo octubre, noviembre, octubre del 2015. Otra buscadora, Mónica Balmaceda, compañera de búsquedas, encuentra mi historia en internet, me busca por Facebook y hace contacto y me cuenta, yo tengo la misma historia que vos, tenemos la misma dirección, Jufré 140 y la misma partera. Y mi prima también. También ellas viven en Mendoza, la conocían a la partera porque la partera fue amiga de la familia de ellos. Ellas son dos bebés que llevaron de Buenos Aires a Mendoza y se criaron allá cerca de la partera, porque la partera visitaba a las familias. Es así que conozco la cara de la partera porque ellas tenían una foto. Eh, Empezamos, la verdad que encontrarnos fue algo fuertísimo porque era como que éramos hermanas sin conocernos, porque es como que salimos de las mismas manos de la misma partera, ¿no? Y la misma Ujú. dirección, había mucha conexión, fue muy fuerte eso. Y a los pocos días contactamos a otro buscador, Ricardo Blanco, que lo encontramos también en las redes sociales, del año 65, y él tenía Jufré 140 también, pero otra partera diferente, que se llamaba Gregoria Agra de Pacini. Hicimos contacto con Ricardo, él nos cuenta que estuvo en el primer programa del Negro Oro, en Gente que Busca Gente, en aquellos años, que ayudaban a investigar, pero el programa llegó a un momento donde les dice que no pueden hacer más nada porque estas parteras, se dedicaban al tráfico de bebés. El caso de él es que él tenía a Gregoria Grade Pacini en Jufré 140 y tenía una hermana más chica, también anotada por la misma partera que nosotras, Francisca Ofelia Pintos Lemos, en la calle Jufré 140. Cuando él nos dice así, que el programa les dijo tráfico de bebés, decidimos los cuatro, por idea de Moni, Balmaceda, hacer un grupo en Facebook. Dijimos, si esto es cierto, difundamos este grupo en Facebook y van a suceder más gente. Y es así que hoy somos de estas tres parteras, porque encontramos la relación con otra partera, Rosa Martínez de Poggi, somos 65 personas ya, que nos fuimos encontrando entre 1956 y 1980, hasta ahora, porque pueden seguir apareciendo, ¿no? Ujú. Sí, sí, seguro. Sí, hasta ahora O sea, la más de 60 personas que están relacionadas y vinculadas con las mismas personas. exacto. ¿Pudiste llegar a alguien más de ellos, de estas parteras, Sí, familiares? ¿Ay?
Exacto, nosotros cuando lo que hicimos, nuestra idea de juntarnos, de unirnos, es investigar a las parteras, a ver si alguien aparecía que nos sepan decir de dónde traían tantas madres o de dónde sacaban a tantas madres. Entonces lo que hicimos es, llegamos a contactar una familiar de Mendoza, de la partera Francisca Ofelia Pintos Lemos, la verdad que una divina que nos ayudó a saber mucha información, y llegamos al hijo de la partera también. Ahí es donde supimos que ella en Jufer 140 vivió hasta mediados del 78, se muda a la calle Franklin al 800, donde ahí también hay partidas de nacimiento que han firmado ahí, y distintos otros domicilios que fueron surgiendo. Pero después ella ya no ejercía más. Supimos que había una sobrina de Francisca Ofelia Pintos Lemos que firmaba también con la misma matrícula que Francisca Ofelia Pintos Lemos cuando deja de trabajar. Nos cuenta que en la cocina de su casa había Moisés con bebés y llegaban mamás con almohadones y dejaban el almohadón y se llevaban un bebé. Nos contó de una casa en Rafael Castillo, cerca de la base aérea de Morón, donde también atendían estas parteras. Y es así que luego de salir en medios aparece una mamá de los años 70 que dio a luz una nena a mediados de julio, y que tenía 14 años, y esta partera se la quita a la nena y la busca. Con el tiempo también surgió un caso de Jorge Elquín, que es un buscador que es del año 76, y que él, por ser de la década de dictadura militar, pudo dejar el ADN por abuelas, vio que no es nieto de desaparecidos, pero le informaron que tenía un hermano biológico. Eran 2 mellizos separados al nacer, pero su mellizo estaba anotado por otra partera, llamada Marta Rossignoli. Bueno, nosotros investigando, googleamos y encontramos un grupo grande de gente de la partera Marta Rossignoli. Nos empezamos a reunir, empezamos a encontrar esta conexión con esta partera, y a la vez nos cuentan los que estaban agrupados por esta otra partera que una de las buscadoras les hace un juicio, porque esta partera está viva, por sustitución de identidad, y escribe una carta. Vimos esa carta, y esta partera le cuenta en esa carta de la relación con tantas otras parteras. Empezamos a googlear a cada una de las parteras, y es así que empezamos a encontrar grupos que se iban uniendo por estas parteras y que tenían relación con nosotros. Empezamos a hacer contacto, sí, empezamos a probar por partidas de nacimiento, por domicilios que se cruzaban, por hermanos, porque más de uno es una persona apropiada y se asocia con otro hermano apropiado por otra de las parteras que figuraban en la carta o en esas direcciones, y así armamos otro grupo. Nosotros tenemos 2 grupos. Uno de las 3 primeras parteras, que es Francisca Ofelia Pintos Lemos, Gregoria Agra de Pacini y Rosa Martínez de Poggi, que se llama Por Nuestra Identidad, y cuando se fue descubriendo y fuimos uniéndonos con todos los grupos de todas estas otras parteras, que ya somos más de 210 integrantes, el nombre del grupo que le pusimos entre todos es Víctimas Red de Parteras Unidos. Bueno, la idea de juntarnos es con la ilusión de que el relato que trae cada uno de sus padres de crianza, poder capaz unir datos, investigar, si podemos descubrir de dónde traían a estas mamás. Hay muchas versiones que llegamos a saber. Pueden ser mamás muy jovencitas, 14, 15, 18 años, que las traían de otros pueblos del interior a Buenos Aires, de cualquier provincia, no sabemos exactamente desde cuáles, y de todas o desde cuáles, pero las traían con esa excusa de que tenían que esconder a esas chicas, porque era una vergüenza para las familias, a Buenos Aires, a la casa de las parteras. Las parteras les pagaban un curso y volvían a sus pueblos con ese curso, capaz de manicura, peluquería, este tipo de cosas, confección. Era la excusa, volvían a sus pueblos con ese curso, pero en realidad fueron a quitar su panza y a dejar a sus bebés, obligadas por sus propios padres, ¿no? No porque ellas querían dejarlos. Es así que esa puede ser una versión.
También tenemos algunas de las parteras que tienen conexión con hospitales públicos. Pudiéramos haber sido bebés robados de esos hospitales públicos, dados por muertos, así como también podemos haber sido bebés entregados por voluntad propia, quizás por fuerza mayor, no lo sabemos. O también de la trata o de la prostitución, porque eran parteras que practicaban abortos en estos ambientes. Algunas estuvieron presas en algunos casos por estos temas, por abortos clandestinos. Entonces, bueno, es así donde decidimos salir a los medios, que nuestras historias lleguen a todos lados, a todos los rincones del país, porque si esas mamás nos escuchan, nosotros las estamos buscando y sin ningún rencor, solo queremos saber esa parte de la historia que no la sabemos, que es como un espacio oscuro en nuestras vidas, ¿no? En donde nos gestamos por 9 meses y qué pasó, por qué no nos quedamos con ellas. Sin rencores con nadie, ¿no? O sea, ni con nuestras mamás biológicas. En realidad tampoco sabe cómo es la historia, porque por ahí no se pueden encasillarse y decir, bueno, las abandonaron, porque le pudieran haber dicho, como dijiste anteriormente, o que le dijeron que falleció, o tuvieron que ser entregados porque la familia decidieron otras cosas y no pudieron decidir por ellas mismas. Estamos hablando de por ahí generalmente personas jóvenes en la cual no tenían esa fuerza como para decir, me quedo con un hijo, y estamos hablando también de otra época en la que se vivía muy diferente a lo que podríamos decir hoy. Vos en algún momento recién estuviste diciendo y citando que encontraron dentro de lo que es la búsqueda alguna documentación o todo lo que se encontraron es todo falso. Bueno, es lo que tienen ustedes, ¿no? Que seguramente Claro. son todas falsas. Claro, nosotros, todas las partidas de nacimiento figuramos hijos biológicos de las familias Sí. que nos crían. ¿Sí? No, pero quiero decir, de las personas, de las parteras, ¿pudieron encontrar alguna documentación por parte de ellos? ¿De la familia o de alguno de ellos? No. No, la verdad que no. Fallecieron casi todas, quedó una solamente viva, que es Marta Rossignoli. Todas fallecieron y todavía documentación de ellas, no. Sabemos que hubo cuadernos que anotaban, pero no pudimos acceder a nada. ¿Y ese contacto que tuvieron con el hijo de la partera les abrió un poco más el panorama de cómo venía, cómo era ¿El hijo sabía de lo que hacía su mamá? En realidad sí, pero él no dice que su mamá vendía bebés, él dice que los entregaba como quien, proteccionistas de animales, les busca familias a los perros, Sí. a los gatos, como que les buscaban buenas familias, ¿sí? Eso es lo que él opina. Si bien sabe que cobraban, pero él cree que era lógico. ¿Por qué? Porque a veces hay un grupo de parteras como esta, Francisca Ofelia Pintos Lemos, les decía a los padres de crianza que lo que pagaban era gastos de internación de la madre, gastos del parto, gastos de internación del bebé, documentación, ropa, pero claro que a valores que eran muchísimo más altos que el valor real, ¿no? ¿Vos sabés si tus padres pagaron? Y ¿Tus sí padres de pagaron, qué? sí pagaron, sí. Ellos me contaron esa y esa versión, ¿sí? Que sí pagaron. Bueno, es así. En mi caso, no eran padres de mucho poder adquisitivo, es más, alquilaban, pero creo que fueron algunos tíos que les prestaron algo, ¿sí? Creo que sí, por vivencias que tuve luego. Sí, me imagino. Marcelo, Sí, quería consultarte, Mónica. ¿Vos alguna vez fuiste a ese domicilio de Jufré al 140? ¿Qué encontraste? Y si pudiste hablar con algún viejo poblador Sí. de ese edificio, ¿y qué te han dicho? Sí. He ido a la calle Jufré 140, sabemos que es segundo piso, departamento E. Tuve la descripción del departamento, y eso, bueno, eso por el hijo. Y sí, he hablado con gente que vive en el edificio, donde lo primero que pregunté es si ahí funcionaba alguna vez una clínica, digo, capaz la convirtieron después en departamentos. Dijo que no sabían nada, porque incluso, como ellos se mudaron a mediados del 78, toda la gente que vive ahí, el más antiguo, no llega a los 30 años. Entonces no había. Sí, lo que hicimos es un trabajo de campo, de ver si había algún vecino antiguo de aquella época, que siempre lo hay, algún abuelo, pero no enganchamos a nadie. Eso lo solemos hacer
alrededor de los domicilios, ¿no? Claro. Fueron apareciendo otros domicilios, la calle Metán 3692, la calle Tacuarí, también al 700, fueron apareciendo otros domicilios de las mismas parteras y de las otras parteras, ¿no? Jujuy 140 es la dirección que me figura a mí, en Claro. realidad, y es una de las que más gente tiene esa dirección, pero hay otras también. Campichuelo 840 es una dirección también que aparece en muchas partes de nacimiento, es muy cerca del Hospital Durán, a media cuadra. Son todas casas, no hay clínicas en ninguna. Si bien hay relatos dentro de las historias de los buscadores que las madres cuentan que lo fueron a buscar a alguna clínica, pero no sabemos en dónde, porque son direcciones que tenemos de domicilios particulares de las parteras, y algunas son domicilios de familiares de los mismos buscadores, ¿no? Eso también. Todo esto ronda en lo que es Capital y zona norte del Gran Buenos Aires. Esas son las direcciones en general de todas las parteras que aparecemos. Sí, sí, sí. ¿Alguna característica biológica, alguna particularidad física que te pueda llegar a emparentar con quien sería tu mamá biológica? Y mira, nací con un lunar, que es aquí, en mi ojo, en el lagrimal. Eso, nací con él toda mi vida y crecí. Después soy de sangre, 0 RH negativo, que eso también obviamente tiene que ver. Y tengo astigmatismo, a pesar de que ahora no tengo los lentes, pero tengo astigmatismo, que sé que es herencia de madre. Sí me vio al nacer, cosa que nosotros sabemos, capaz recuerda mi lunar, pero hay que ver si le dieron tiempo de que me vea, ¿no? Tantos, Claro. o sea, esto de activar en estas búsquedas del grupo que se armó, y somos un grupo que activa bastante fuerte por el tema de que queremos la visibilización. Conocimos a grupos de madres que buscan, como Madres por la Verdad, Hijo Te Busco, y la verdad que escucharlas y saber cómo le sacaron a los bebés hace pensar que capaz nuestras madres biológicas no nos llegaron a ver. Pero también. Claro. Ojalá que sí, así puedes saber que la estoy buscando. Eso también es muy probable, esto que decís, que es muy probable que no, o que digan que sus hijos han fallecido, entonces de alguna manera tampoco estarían esperando que alguien los buscara, porque esa sería la verdad. Además de estos grupos, ¿te sentís muy contenida por lo que veo con estos grupos? ¿Quién más te acompaña en toda esta? ¿Tenés familiares que te acompañan en la búsqueda, Mónica? En cuestiones familiares, no soy sola en buscar, sí saben, todos saben. Sí. Les costó entender un poco la búsqueda, porque bueno, querían mucho a mi mamá y a mi papá, y me quieren a mí, claro. Les costó entender, pero sí acompañan y se enteran, ¿no? Capaz seguramente hay familiares que estén escuchando la nota, pero en realidad no, sola, salgo sola a buscar, a pensar por dónde ir, qué analizar, junto con el grupo, ¿no? Junto con los buscadores. Siempre, y también activamos mucho para lograr que entre todas las agrupaciones y buscadores independientes se logre que en la Argentina haya una ley de identidad de origen nacional, ¿no? Si bien hay, Exacto, sí. eso activamos muchísimo también. Sí, sí, a ver, estos grupos, como los programas que hacemos y que humildemente uno genera un granito de arena más en todo lo que en esto, la idea es visibilizar las historias de todos lados, porque tampoco como se puede, hay certezas No, en los lugares que pudieron venir esas mamás. exacto. La idea es visibilizarlo por todo el país. Convengamos que tu mamá siendo seguramente habrá sido una chica jovencita, estamos hablando de una persona que hoy rondaría los 70 años aproximadamente. Por lo menos, exacto, Años exacto. más, pero estamos en ese rango de edad. Exacto, no sé si nací acá o me trajeron de otra provincia. Hay un rumor de la provincia de Córdoba. Yo estoy anotada el 2 de febrero de 1967, pero porque es el día que llegué a la familia. Si bien tenía cordón umbilical,
sucia, con no sé si la placenta o lastimada, pero me bañaron apenas llegué, pero tenía 1 o 2 días o no sé cuántos de nacida con cordón, pero hay una versión que me podían haber traído de la provincia de Córdoba, pero tampoco podemos saber porque fue una noción de esta mujer que me entregó que pensó que podría ser, pero no estaba segura. Bueno, O eso, capaz de eso, eso que estás diciendo, Mónica, también es un dato importante. Eh, Más o menos eso es una semana lo que se tarda el cordón en caerse. Estaríamos hablando, vos decís que estás asentada el día 2 de febrero del 67, a lo sí, sumo serían en esa semana los últimos días de enero o en esos días, o sea que muy lejos exacto. no estaríamos. Ujú, exacto, sí, sí, sí. Eh, Como decimos siempre, bueno, ante todo te agradecemos eh, que hayas abierto tu corazón y estar acá en el programa y para poder visibilizar la historia y como la de tantos, y como decimos cada vez que hacemos este programa con Marcelo, la idea es que se visibilice y que aparezcan datos. Hacia tu familia de crianza, los familiares que tenés, que por ahí puede haber alguien que pueda saber algo más. ¿Y qué le dirías a tu mamá biológica de poder estar escuchándote? Que me gustaría saber la verdad, qué pasó. Eh, no tengo rencores porque si fue una decisión tomada, no tengo rencores, solo quiero saber la verdad, qué pasó, cuál fue la decisión, por qué me tuvo que dar. Eh, y que bueno, es solo eso, saber a quién me parezco, a quién, si tengo hermanos, y después Dios dirá, por lo menos saber. Creo que eso completa un poco esa parte, ese vacío, esa pregunta que me hice toda mi vida. Y después Dios dirá, uno no sabe con qué se va a encontrar, no hay rencores para nada, es solamente saber, y Dios dirá si surge o no una relación, o simplemente puedo enterarme, que me permita enterarme si es que, no, porque pudo no habérselo contado a su familia actual, siempre pasa, y por eso no aparecen estas mamás, ¿no? Simplemente que me permita saber la verdad, y después Dios dirá que surja. Sí, sí, seguramente, sí. Marcelo, Sí, una consulta muy, muy pequeña que me había quedado. Sí. A partir de que vos te enterás que no eras la hija de sangre de tus papás, que eras muy chiquita, pero ¿cómo sobrellevaste vos la niñez y la adolescencia? ¿Hablabas con tus compañeras o compañeros de colegio? ¿Les comentaste esto? Sí, Sí. lo empecé a hablar un poco más grande, pero de chica sí, no me sentía muy cómoda. Si bien Ah, lo sabía a los 6 años, pero no, porque en la escuela yo veía que mis papás eran muy grandes, un poco a veces me daba vergüenza, quería ir sola después. Y aparte el hecho de ser adoptada en esos años era como señalarlas a mm, las personas, te ajá. señalaban como que no estaba bien. Y sí, siempre me llevé eso encima. Después, cada vez que fui creciendo, fui entendiendo un poco más. Hay épocas que pensaba en esto y hay épocas que no, pero sí te pesa Claro, saberlo de chico, crecer con eso. claro. Sí, Bueno. Mónica, yo de mi parte te mando un abrazo muy muy grande y muchísima muchas suerte gracias. en esta búsqueda, ¿eh? Muchas Ojalá, gracias. ojalá porque sabemos y hemos tenido ya algunos casos que hemos tratado estos temas, han pasado por el programa y a los pocos días o a las pocas horas apareció gente que dio información que no había aparecido hasta ese momento. Así que esperemos que este también sea el caso. Un abrazo muy muy grande. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por la visibilización. Por favor. muchas Sergio. gracias a vos. Muchas gracias a vos, Mónica. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, como siempre decimos, esperemos que venga alguna información que nos pueda ayudar a Mónica y a cada uno de los buscadores. Y nos Exactamente. reencontraremos dentro de 15 días, si Dios quiere. De 15 días. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un